Cordial saludo, mundo educativo, estudiantes de medicina, profesores universitarios. Vamos a explicar lo que es la historia clínica multidimensional y el proceso diagnóstico. Recuerde que estamos en el programa de medicina alta calidad en Universidad del Quindío, Armenia, en el centro occidente de esta hermosa Colombia. Todos los méritos y todos los créditos para la doctora Ingeborg Carvajal, médica, doctora o candidata a doctora en bioética, porque todos o buena parte de sus últimos años los ha dedicado no solo a este campo de la bioética, sino que ha tratado de implementar lo que es la historia clínica multidimensional. Entonces, buena parte de lo que aquí se recoge y de lo que aquí se presenta es todo su constructo teórico y obviamente la interacción con lo que hemos tenido en la práctica y digámoslo así, insertamos en esa historia clínica multidimensional la propuesta nuestra del grupo de semiología de lo que es el proceso ya diagnóstico. O sea que es un híbrido, digámoslo así, que también aspiramos a que se convierta a corto plazo en un imprinting del egresado del programa de medicina de nuestra facultad y sea reconocido mundialmente. La historia clínica multidimensional surge de la necesidad de superar el reduccionismo orgánico en que frecuentemente se ha visto sometido el actuar clínico. El modelo biopsicosocial, eso es tomado del libro de la doctora Carvajal. En 1977 es Engel quien propone ese modelo y propone un nuevo paradigma caracterizado básicamente por lo que a continuación mencionaremos. Y es que no existe el observador objetivo e independiente. El actor es siempre parcial y comprometido. La presencia del observador y sus instrumentos perturban el fenómeno de una manera no determinable. No hay nada que pueda considerarse un fenómeno en sí mismo. La conjunción entre actor y fenómeno produce una nueva condición en la que aparecen acontecimientos que son productos de ambos, en los cuales es imposible separar lo que pertenece al actor o al fenómeno mismo. La causalidad de todo fenómeno es múltiple, multidimensional, y las relaciones de causalidad son complejas y no necesariamente lineales. Las variables que intervienen en un fenómeno son infinitas. Es imposible conocer el momento en que comienza un fenómeno y determinar con exactitud las secuencias causales. El concepto de incertidumbre se extiende hasta el instante inicial. No es posible fragmentar un fenómeno para su estudio. Los fenómenos deben ser tomados siempre en su totalidad. Siempre debe tenerse en cuenta el contexto. Las afirmaciones parciales no deben generalizarse, ya que solo pueden validarse para dicha parcialidad. La subjetividad del observador es parte del proceso. Las construcciones e hipótesis deben estar sometidas a sistemas constantes donde se verifique con el proceso que está en estudio. Enfermedad entonces y enfermo son cosas diferentes. La enfermedad, algunos investigadores de la antropología médica diferencian las siguientes condiciones: la enfermedad, tener una enfermedad, sentirse enfermo y ser reconocido como enfermo. Es necesario considerar los aspectos psicológicos, sociales y culturales para reconocer cómo se experimenta la enfermedad, cómo se relata la misma, cómo se expresa en diferentes individuos, cómo afecta al individuo a su familia. Estos factores también son cruciales para determinar cuándo una persona se ve o es vista por otros como enferma, o cuándo ingresa al sistema de salud y cuándo se convierte realmente en un paciente. De este modo, se pasa de esa concepción centrada en la enfermedad a una medicina centrada básicamente en el paciente y obviamente su particular forma de vida, el contexto familiar y social. Lo que se espera es el desarrollo de modelos que piensen la salud, incluyendo la complejidad, que es parte de nuestra apuesta. Pensar en complejidad, pensar en sistemicidad. La hipótesis de trabajo entonces con una historia multidimensional implica
Concebir al paciente como un sistema abierto que interactúa con el entorno, es decir, como un sistema que es influenciado, perturbado por el entorno, y que a su vez tiene maneras de modificar y crear ambientes y entornos. Concebir la salud como un equilibrio frágil, una dinámica críticamente autoorganizada en las interacciones organismo-individuo-contexto inmediato. Concebir la enfermedad como un suceso que surge y se configura en interacciones en múltiples dimensiones que no se reducen a lo puramente orgánico. Visualizar el acto médico como parte de esas interacciones. Ni el acto médico ni la institución de salud están por fuera de esas interacciones, sino que se constituyen en contexto inmediato para cada paciente. Concebir el cuerpo y la mente como dimensiones que interactúan en distintos ambientes y no como entes separados a la manera de un dualismo mente-cuerpo. No. Concebir al organismo del paciente como organizaciones haciéndose continuamente y no como entidades estáticas. Estar convencido de que la participación del paciente, algunas veces de la familia, yo diría muchas veces, tiene una importancia vital y crítica. De acuerdo a este esquema visualizaríamos una dimensión orgánica que a su vez contiene una dimensión molecular, celular, tisular, una dimensión individual que incluye las interacciones emocionales conceptuales, preceptuales de la persona con su organismo y entorno, una dimensión que combina contextos inmediatos del paciente, su familia, su trabajo, su vivienda, su barrio, una dimensión que combina contextos mediáticos, tipo de sociedad, economía, cultura, institucionalidad, normatividad, ecosistema, en los que vive el paciente y en medio de los que se configura la condición clínica. Diagnóstico de situaciones, problemas, entonces implica impresión diagnóstica acerca de las patologías. Entonces, distintos tipos de diagnóstico: sindromático, topográfico, fisiopatológico, epidemiológico, etiológico, y diagnósticos diferenciales. El grado de impacto de las patologías sobre el organismo, individuo y contexto. Grado y tipo de impacto: organismo, individuo, contextos. ¿Qué nuevas exigencias? ¿Qué tipo de apoyo requiere? ¿Qué tipo de cambios implica? ¿Qué huellas ha dejado? La capacidad de amortiguamiento y autoorganización que tienen en el momento el organismo, el individuo, la red de apoyo. La mediata, es decir, el tipo de recursos que se movilizan, inventan y crean el paciente, familia, empleadores, incluyendo el médico y a los servicios de atención que recibe. Entonces, capacidad de amortiguamiento y qué recursos moviliza: orgánicos, emocionales, culturales, económicos. ¿Qué capacidad de amortiguamiento tienen los recursos en relación con los apoyos específicos? ¿Qué capacidad creativa e inventiva la situación crítica y cómo se puede potenciar? ¿Y qué capacidad de cambio y transformación evolutiva se ha ido creando? Con esta información podemos diagnosticar situaciones, problemas, en una manera multidimensional e integral, dibujándola, por así decirlo, en un esquema arriba propuesto. La identificación de situaciones, problemas hace posible un plan de intervención o de gestión integral. Entonces, el paso a paso de la propuesta, obviamente del grupo de bioética, pero continuada con el proceso nuestro de semiología, es esto: toda historia clínica que los estudiantes realicen debe contener construcción de la historia clínica, que básicamente en sus ítems sigue, digámoslo así, los pasos de la historia clínica tradicional, pero obviamente involucrando otros aspectos profundos de contexto que ya los vamos a mencionar. Después empieza el análisis de esa historia con un resumen de datos positivos, un perfil temporal y cronología de los eventos que han ocurrido y están ocurriendo, identificación de problemas o signos, síntomas, y o síndromes predominantes. No solo son problemas orgánicos, como lo hemos dicho, sino los problemas de contexto, correlación clínico-paraclínica, capacidad de amortiguamiento y autoorganización, aplicación de leyes diagnósticas para al final conclusión diagnóstica y aplicar un plan de intervención o de gestión. Cada uno de estos pasos será descrito a continuación y posteriormente. Entonces comenzamos por la primera parte de todo este proceso, que es la construcción y registros de datos de historia clínica. El orden es el mismo: los datos de identificación, no debe faltar ninguno. Nombre, edad, afiliación, dirección, vivienda, religión, procedencia. El motivo de consulta, que se puede colocar entre comillas si es lo que dice el paciente, o la interpretación del médico, no comillas. La enfermedad actual, que siempre debe tener tiempo de evolución,
que nos da la cronicidad o si es agudo, forma de aparición, característica del síntoma, concomitantes, agravantes, atenuantes, si es un dolor, irradiaciones, la evolución, la cronología de los síntomas en el tiempo, y siempre relatar el estado actual del paciente en el momento de la consulta. La revisión por sistemas, que deben tener siempre claro ustedes que es una revisión sistemática de la cabeza a los pies, de síntomas o signos que han aparecido durante el tiempo de la enfermedad o cerca al tiempo y que pueden tener relación o no con la enfermedad. Antecedentes personales todos, patológico, quirúrgico, alérgico, tóxico, inmunológico, transfusional, hospitalarios, tratamientos recibidos, muy importante. Si es un paciente crónico, hipertenso, que ha recibido, que ha tomado, que ha suspendido, en qué dosis, si se lo toma, no se lo toma. Es muy importante, como digo acá, con entidades crónicas como el EPOC, el asma, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, que se pormenorice características como tiempo de diagnóstico, quién lo hizo, en qué forma, si hay control, tratamiento, respuesta a los mismos, reacción adversa. Todo eso lo deben colocar ustedes en una historia clínica. Los contextos dentro de esos antecedentes, de determinar muy bien lo individual, indague aspectos como la emoción, cómo es la reacción frente a la enfermedad, miedo, rechazo, percepción, si hay introspección frente a la enfermedad, causalidad, a qué lo atribuye, conceptos, conocimientos sobre si conoce la enfermedad, cómo se previene. En familiar indague por los mismos aspectos anteriores, pero obviamente de la familia hacia él. Contexto inmediato, pregunte por la relación y características del entorno, familia, barrio, trabajo, actividad cotidiana, amigos, vivienda, afiliación a seguridad social. No, el contexto inmediato, sociedad, estrato, características a resaltar, hay violencia, la cultura, creencias, religiones, mitos, economía, ecosistemas. El estudiante aquí tiene que utilizar el máximo de lo aprendido. Entonces, en contexto, un poco para explicar los contextos, dimensión orgánica, una dimensión que a su vez contiene una dimensión molecular, celular, tisular. El individuo ante una dimensión individual que incluye las interacciones emocionales, conceptuales, perceptuales de la persona con su organismo, sus entornos y lo que en esto sucede. Contextos inmediatos, una dimensión que combina contextos inmediatos del paciente, su familia, trabajo, vivienda, barrio, servicios de salud, y una dimensión que combina contextos inmediatos del tipo de sociedad, economía, cultura, institucionalidad, normativa, ecosistemas. Entonces luego pasamos a antecedentes familiares, enfermedades de los abuelos, tíos, padres, hermanos, y es muy importante que apliquen lo aprendido en salud social desarrollando, elaborando un APGAR familiar, un familiograma. Al examen físico, descripción general, aspecto del paciente, posición, hay dolor, no hay dolor, los signos vitales, siempre la presión arterial sentado, acostado y parado, miembro superior y miembro inferior, la pulso, la frecuencia cardíaca, la temperatura, siempre en su historia concrete o determina el peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, ojalá la plicometría y todas las variables, inspección, palpación, auscultación en cabeza, sistema nervioso, otorrino, cuello, tórax, abdomen, genital, extremidad.